Buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinario. Hoy vamos a dar el importante tema de la diagnosis de la dirección y el sistema de suspensión. Vamos a dar un repaso importante a todas las garantías que suelen aparecer en amortiguación. Lo bueno de este curso, entre comillas, es que una vez terminado vais a ser capaces de, teniendo el amortiguador delante, inmediatamente saber qué le ha pasado al amortiguador, por qué se ha roto, cómo evitarlo para la próxima vez y además estar seguros de que en un futuro esa persona no cometerá el mismo error. Por tanto, sin más, vamos a comenzar este webinario. Vamos allá. Vamos a empezar con algo muy obvio, la revisión del estado de los neumáticos. Los neumáticos nos pueden decir un montón de cosas si los analizamos bien. Hay una serie de confusiones en el tema de los neumáticos porque cuando hablamos con los mecánicos muchas veces se confunde simplemente un patrón de frenada brusco con un fallo de suspensión. Hoy vamos a identificar cómo puedo saber si es un fallo de suspensión, cómo puedo saber si es otra cosa, solamente a través de los neumáticos. Vamos a intentar explicarlo fácilmente. En este dibujito que tenéis en la pantalla ahora, podéis ver una cosa importante. Si veis en el patrón del neumático un desgaste que es periódico, quiere decir un trocito sí, un trocito no, un trocito sí, un trocito no. Eso probablemente se deba a un problema de suspensión. ¿Por qué? Porque ese neumático va rebotando en el suelo con un patrón de frecuencia determinado y eso hace que se produzcan desgastes a intervalos. Bien, ese sí sería un patrón que identificaría un amortiguador en mal estado. Vamos a ver otros patrones que no son eso, pero que podrían ser confundidos. Aquí vais a ver el primero de ellos. Podríamos tener un patrón de inflado erróneo. En este caso vemos una rueda que está inflada de menos, tiene menos presión de la que debe para la carga que lleva. Bien. ¿Qué ocurre en ese caso? Pues en ese caso los talones del neumático apoyan en ambos lados, ¿vale? Están apoyando en ambos lados y el neumático se encorva, se tuerce, se dobla en el centro, con lo cual se desgasta en los laterales, mientras que el centro aparece sin desgaste. Lo vais a ver luego. O también puedo tener el caso opuesto, ¿vale? En este caso sería el encorvado que estábamos diciendo que se ve mucho mejor, ¿vale? Y luego en este caso sería el neumático desgastado con el apoyo completo, ¿vale? En este caso se ve mejor, ¿vale? Bien. El opuesto sería qué ocurre si lo sobreinflo, si lleno el neumático de más. Bien, entonces tendría un patrón de desgaste central y en los laterales no presentaría tanto desgaste. Eso también puede ocurrir con los neumáticos de un vehículo que se dedica a carga. Por ejemplo, una minivan que normalmente lleva carga por la mañana y por la tarde no la lleva porque ya está descargado el vehículo. El dueño no va a descargar la presión de los neumáticos cada día, con lo cual circula con el neumático sobreinflado. Bien, importante para nosotros a la hora de hacer una verificación de suspensión en el centro técnico de las ITV es lo siguiente. Si yo llevo el vehículo como está en esta foto, es decir, con sobrecarga de presión, tiene más presión de la que debe, si en vez de llevar 2,3 o 2,1 kilos lleva 3,5 o 3, ese neumático es excesivamente duro. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que en el test de suspensión esa rueda va a botar. ¿Os acordáis en el curso de suspensión que hablábamos hace unos días? Yo os decía, cuando la respuesta es demasiado dura, puede ser debida a los amortiguadores o puede ser debida a otros elementos, como el muelle,
se producía un rebote en la rueda en ciertos momentos. ¿Por qué? Porque era excesivamente duro y no podía absorber ese movimiento. Cuando yo sobrecargo el neumático de aire, si le meto más presión del que debe, también ocurre eso, salta. Bien, entonces, ¿podría tener el sistema de suspensión completamente bien y darme unos valores pobres en la máquina de suspensión? Sí, si llevo sobrecarga de aire. Muy típico en vehículos minivan. Acordaros de eso porque os va a dar algún dolor de cabeza. A mí me ha pasado más de una vez del cliente llamarme del centro técnico quejándose de que el amortiguador no cumplía especificaciones, que era muy malo, que acababa de cambiarlo y no le daba los valores adecuados. Bien, lo único que pasaba es que ese señor tenía 3,4 kilos de presión en los neumáticos traseros. ¿Por qué? Porque se dedicaba a carga. Bien, se vació a la presión que debían de llevar para ir descargado, que es como iba, y el vehículo pasó la prueba perfectamente con los valores exactos que tenía que tener. Bien, aquí tenéis un patrón en donde se ve el dibujo del neumático completamente bien y una zona donde ha volado, está como desgastado. Eso no tiene que ver con los amortiguadores. Mucha gente dice, no, esos son los amortiguadores que van mal. No, no, esto es simplemente un frenazo, es un patrón de frenazo. El cliente frenó bruscamente y se desgastó este tramo. Puede tener 3 o 4 en el neumático. Bien, es simplemente una conducción brusca, pero no tiene nada que ver con la suspensión. Es importante diferenciarlo porque hay gente que los está confundiendo. Bien, aquí tenemos un patrón que, si os acordáis, hace un par de transparencias os decía, cuando vamos subinflados, tenemos poco aire, podríamos desgastar los dos laterales, los dos flancos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esta parte central se arquea hacia adentro debido a la falta de presión y estos dos son las partes que tocan. Bien, cuando eso solo ocurre en un lado, eso se debe a un fallo de alineación. Bien, típicamente, esto es muy típico, muy común, muy normal, aunque está completamente mal hecho. Cuando se sustituye una columna McPherson o un amortiguador delantero de asiento de muelle, que tengo que tocar la parte alta, la torreta, ¿qué tengo que hacer siempre? Siempre, 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 sin excepción, tengo que alinear. ¿Por qué? Porque un solo milímetro en la torreta de variación, un solo milímetro de cambio de posición en la torreta me va a generar 3 grados de cambio en la parte inferior debido a la longitud del amortiguador. Bien, 3 grados es una barbaridad. 3 grados acabaremos haciendo lo que veis en la rueda, se lo comen. Bien, hay vehículos en que cuando no se hace la alineación correctamente, estoy pensando ahora mismo en el Peugeot 506 trasero, lo que ocurre es que esos neumáticos duran menos de 8.000 kilómetros. Se los merienda de nuevo a explotar en 8.000 kilómetros. Por eso es extremadamente importante que informemos a los talleres que siempre que hagan un cambio de suspensión, siempre sin excepción, hagan una alineación después. Diréis, bueno, pero si casi no he tocado nada. Da igual, hacer una alineación después. Sabemos que una dirección alineada perfectamente puede desalinearse simplemente por el patrón de forma de aparcar. Hoy en día se aparca mucho subiéndose al bordillo. Después de 5, 6, 10 bordillazos, no os preocupéis que varía un poquitín el ángulo. Entonces, después de 100 bordillazos, que es lo que llevará después de un tiempo, el ángulo está completamente mal. Por tanto, siempre hay que alinear, especialmente cuando se tocan mecanismos de suspensión y dirección. Es muy importante. Bien, aquí tenemos en este pequeño vídeo que os voy a enseñar cómo se vería una caída positiva, que es hacia afuera, o una caída negativa, que es hacia adentro. Es más que nada para que tengamos un poquitín el vocabulario que utilizan los mecánicos. Caída positiva, caída negativa. Bien, más que nada para que nosotros lo tengamos claro cuando ellos nos están comentando a qué se refieren. También la caída se le suele llamar el camber. Ellos dicen el camber, ¿vale? Bien, en algunos países se utiliza más camber que caída. Bien. El siguiente ángulo que hay que tener mucho cuidado
es el ángulo de convergencia o divergencia, ¿vale? Convergencia o divergencia es el ángulo que une las ruedas por la parte delantera o separa las ruedas por la parte delantera. Esas ruedas normalmente en marcha, es decir, cuando el vehículo está rodando y tiene potencia, está dando potencia de tracción, deberían de estar paralelas. Cuanto más paralelas, más duran. Porque en el momento que yo tenga un poquito de ángulo de camber o un poquito de ángulo de convergencia, también llamado toe en inglés. Si veis toe, eso es convergencia. Bien. Cuando yo tengo un poquitín de convergencia, es decir, las ruedas se meten para adentro, esas ruedas van arrastrando, porque el coche va hacia adelante, pero las ruedas apuntan hacia adentro, por lo tanto deberían de girar. Pero como una rueda compensa el esfuerzo de la otra, lo que hacen es desgastarse con un patrón de fricción, que es el que veis en la imagen de abajo. Si veis, los neumáticos están como desgastados con papel de lija hacia un lado. ¿Bien? Eso es porque va traccionando el neumático, empujándolo para que vaya arrastrando por encima del asfalto. Bien, ese patrón, aquí lo tenéis, se regula con unas tuercas que van aquí abajo, muy sencillitas de regular, pero también es obligatorio regularlo antes de que el vehículo salga del taller una vez se han montado los amortiguadores. Siempre hay que alinearlo. Estos dos ángulos son los principales: ángulo de caídas, que era el anterior, o camber, y ángulo de convergencia, divergencia, que es el toe angle, si viene alguna persona de origen británico, que es el que mete las ruedas hacia adentro o las saca hacia afuera. Ambos ángulos tienen que estar perfectamente regulados según especificaciones del vehículo. Esto en cuanto a neumáticos. Vámonos ahora a por los amortiguadores directamente. En zonas donde hace mucho frío, en zonas donde hay sal en la carretera para que no se produzca hielo, por ejemplo, norte de Europa, norte de Estados Unidos, algunas zonas de altura que también puede haber en Sudamérica, zonas altas donde nieva, se suele tirar esa sal en la carretera para que no se congele el agua. Bien, esa sal, cuando el vehículo circula por encima, suele gotear sobre la columna de suspensión. Si tenemos el Protection Kit bien, va a proteger el cromo del amortiguador. Si no lo tenemos, lo reventará también. Pero si lo tenemos, seguro, el muelle va a estar sometido a ese flujo continuo de agua. Si tenemos un muelle de calidad primer equipo, como por ejemplo los muelles OI Spectrum de Monro, podemos estar tranquilos porque van cubiertos con una pintura especial que dura 5 años, que no tiene ningún problema. Pero si tenemos unos muelles más debiluchos, ¿qué puede ocurrir? Pues lo que veis aquí. Ese agua va entrando, va empezando a oxidar el muelle y llega un momento en que muelle y asiento de muelle, recordar que el asiento de muelle en muchas ocasiones está soldado por debajo, en este caso lo que ha reventado es el asiento de muelle, va oxidándose. Este muelle en algunos vehículos tiene un par de toneladas de fuerza, es decir, está muy apretado, o sea, tiene mucha fuerza de extensión. En el momento que la soldadura empieza a oxidarse, la fuerza es tan alta que lo saca de la base. Por lo tanto, el muelle cae y el vehículo cae encima de la rueda. Si eso ocurre en un bache o en una carretera circulando a alta velocidad, eso va a ser lo último que vea ese señor. Normalmente suelen romper en baches o en zonas donde hay algún impacto fuerte, que es lo que acaba rompiendo esa soldadura. Pero tenerlo en cuenta. Si la pregunta sería, ¿es una garantía o no es una garantía? Bien, si esta pieza está rota en periodo de garantía, es decir, 2 años desde la venta del producto, este amortiguador entraría en garantía. No puede partirse un amortiguador en 2 años. Lo vais a ver en amortiguadores viejos, eso sí lo podéis ver, pero en amortiguadores nuevos es extremadamente raro. Yo no he visto ninguno, pero bueno, nunca se puede decir que no va a pasar.
Acordaros que también el muelle viene sometido a ese tipo de problema y suele partirse en las espiras más pequeñitas, en las primeras, ¿vale? Las primeras suelen ser más dulces, más blanditas y es donde suele partir. Bien, entonces siempre que veamos óxido en el muelle o en el cuerpo del amortiguador hay que recomendar al cliente que lo cambie de inmediato, que no espere, que lo haga en el momento, porque es un problema que puede ser muy peligroso para la conducción. Bien, luego tenemos problemas relacionados con la espiga. Esto es muy común. De estos tenemos montones que llegan en garantía. ¿Qué es lo que vemos en esta imagen? Fijaros en los de la imagen de la izquierda. En esta imagen aquí tenemos una espiga donde los primeros hilos de la espiga han desaparecido. Se ve brillante, se ve plateado. Y los últimos también. Solo hay algunos hilillos aquí en el centro. En este pues pasa lo mismo. Hay una zona plateada y luego unos hilillos. Y en el último parece que ha habido un ratón. De este hablaremos luego. Vamos a por los primeros. Esto es típico de un señor que está montando la columna, pone la tuerca y la pone mal, no la pone alineada, sino que la pone torcida, y como no aprieta con una llave a mano, sino que aprieta con pistola, aprieta, ¡boh!, la pistola, lo mete hasta abajo y revienta la rosca. Bien. Para apretar jamás se aprieta con rosca. Si quiere se puede aproximar con rosca. Aproximar es despacito para que la tuerca vaya entrando, pero nunca se aprieta. ¿Por qué? Porque con una pistola yo no tengo tacto y al no tener tacto no sé si se encasquilla. Pues aquí lo que habéis visto es que se ha merendado la rosca entera. En el último caso, en este de aquí, ¿qué va a ocurrir? Fijaros en este huequecito que hay aquí abajo. Este señor se quejaba de que hacía ruido y volvió al taller y dice, mira, es que el amortiguador está en garantía porque le falta un trozo. No, no le falta un trozo. Este amortiguador se montó y el montan kit, el kit de torreta, el kit de montaje de la torreta, tiene una serie de arandelas. Este señor probablemente lo puso encima de la mesa, que es lo que se suele hacer, se saca la vieja, se coloca encima de la mesa, se limpia un poco. Alguien vino, se dio un golpe, se cayó todo al suelo y montó las arandelas en la posición incorrecta. Entonces, una de las arandelas tenía holgura y iba golpeando esta zona de aquí, hasta que se comió el trocito de metal que le falta. ¿Por qué? Porque iba haciendo clac, 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 golpeando en esta zona todo el tiempo. Ese era el ruido que oía el cliente. ¿Es una garantía? No, es mal montaje, igual que estos dos, es mal montaje, no tiene nada que ver con una garantía. Este es sobrecarga. Fijaros que tiene como una barriguita el acero aquí. Sobrecarga, le han metido demasiada presión. Hay algunos modelos donde se ve ya la deformación en el propio cuerpo del vástago. Bien. Y aquí tenemos exactamente lo mismo. Tenemos una zona donde no debería de estar rayado ni dañado ni nada y está completamente rayado el vástago, la parte superior. Algo está tocando ahí que no tendría que estar tocando. Bien. ¿Cuál es el riesgo de hacer un apriete incorrecto? Normalmente vehículos llevan un par de apriete muy específico en la tuerca superior de montaje de las columnas MacPherson. En este caso, para que os hagáis una idea, este es el amortiguador de un Land Rover. La gente dice, bueno, un Land Rover es grande. Un Land Rover es un coche fuerte. Entonces, ¿cómo se suele apretar la tuerca de un Land Rover? Pues cuando yo voy a poner la tuerca superior, agarro mi llave, empiezo a apretar, aprieto y cuando ya no tengo más fuerza le meto una barra a la llave y sigo tirando hasta que llego a donde ya no puedo más. Bien, esa tuerca en el Land Rover lleva 6,1 kilos. Eso es lo que debería de llevar, 6,1, 61 decanewtons. 6,1 kilos con una llave normalita, apretando con una mano, llego perfectamente. Habría que hacerlo con una dinamométrica para hacerlo bien. Pero desde luego, tirando con las dos manos y encima una barra, estoy sobre los 20. ¿Qué ocurre? En el momento que el señor le devuelve el coche al cliente, si tiene mucha suerte, en el bache que hay en la salida del garaje, que hay como un saltito de la acera abajo,
se oye ¡ras! Se parte y se cae el amortiguador al suelo. ¿Por qué? Porque la tensión es tan alta que parte la espiga. Bien, ¿podemos saber si se ha partido por eso? Se puede saber perfectamente, porque siempre cuando se parte la espiga por extensión, es decir, por exceso de apriete, aquí aparece una rampa, aparece con un ángulo. Tiene un angulito de corte, no se corta plano, no se corta recto, no se corta inclinado para abajo. No, no, se corta con un angulito pequeñito que te está indicando que ha sido por tracción. Ha tirado demasiado y ha partido. Bien, tampoco es una garantía, es simplemente un par de apriete erróneo. Le han apretado en exceso, generalmente con pistola. Bien. Aquí tenemos otra avería muy rara, cada vez se ven menos porque hay menos amortiguadores con circlip, que es este elemento que veis aquí. El circlip es un anillito chiquitín que va en una ranura, que es esta ranura de aquí, que lo que hace, ahora os lo voy a enseñar en la siguiente slide, ese pequeño circlip apoya, este espaciador apoya en el circlip y este espaciador lleva encima una serie de elementos, ¿bien? Soporta, como diríamos, el mountain kit. O sea, cuando yo estoy montándolo, eso soporta el mountain kit. Sobre este elemento hay una tuerquecita chiquitita, que es esta que veis aquí. Esta tuerquecita chiquitita puede tener de 1,8 a 2,6 kilos de presión. ¿Cómo se aprieta 1,8 kilos? Con los dos deditos se gira un poquito, eso es 1,8 kilos. No hace falta ni llave. ¿Por qué? Porque si no ya me he pasado. Bien, ¿cómo apretan esta tuerquecita los señores mecánicos? Los señores mecánicos ven una tuerquecita y en algunos casos dicen, anda, una tuerquecita, coge la llave y le pegan un apriete fuerte con la mano. Bien, esa tuerquecita ya no está a 1,8 kilos, esa tuerquecita ya está a 6 o a 7. Bien, a 6 o a 7, ese pequeño circlip que está aquí ya no puede soportar la presión y hace plup y se sale fuera. Aquí lo veis cómo se sale fuera, plup, se salió. Lo he sacado de la presión que había arriba. Bien, ¿qué ocurre? Bueno, normalmente cuando yo le aprieto se quedan encasquillados en la ranurita y se queda aquí colgando, pero no llega a caer en el taller, no llega a caer. ¿Hasta cuándo? Hasta que pillo el primer bache. En el momento que pillo el primer bache se sale del todo, hace lo que veis aquí, ¡plof! ¿Y qué ocurre? Bueno, si tengo, por ejemplo, un Golf 2, pues tendré dos banderitas en los altavoces traseros. Me saldrán dos antenitas por los altavoces. El cliente no se va a alegrar mucho, pero va a quedar especialmente bonito el coche. ¿Qué va a ocurrir? Pues que salen los amortiguadores por la bandeja. Bien, es un error que podían haber evitado simplemente poniéndole la presión que debe a esta tuerca, que es 1,8 kilos. Y diréis, bueno, ¿y dónde pone eso? Eso lo ponen las instrucciones de montaje. Todas las instrucciones de montaje están en la web. Todas las instrucciones de este tipo están en la web. Entonces, si el cliente tiene dudas, que vaya a la web, revise y saque las instrucciones. Generalmente las va a encontrar hasta en castellano, como las veis aquí. Estas están en castellano. Bien. Si el cliente tuviera miedo y dijera, ay, bueno, pues como no me quiero pasar, no le voy a apretar mucho y la deja sueltita, la deja no demasiado apretada, no le pone sus 2,6, le pone 1. ¿Qué ocurre? Bueno, entonces tiene un poco de holgura. Entonces aquí arriba hay algo de holgura. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando el vehículo va cogiendo baches, va dándole golpes, pum, 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 hasta que la saca del sitio también. Con lo cual no vale dejarla suelta, hay que dejarla con su par de apriete adecuado. Si no lo hacen así, el circlip se sale. Bien. En el caso de Monroe, para evitar esto, en algunos modelos, ya este circlip, Monroe lo ha sustituido por una tuerca, para que no se salga, porque teníamos bastantes casos por mal montaje. Entonces, en algunos modelos nuestros ya viene una tuerquecita, con lo cual nos podemos olvidar del problema. Pero es bueno que lo expliquemos en todas las charlas y que hablemos con los clientes para que este problema no sea un problema más. Bien. Luego tenemos
los kits de herramientas. Los kits de herramientas son extremadamente importantes. Ya habéis visto que los pares de apriete aquí arriba son críticos. Si son 6,1 kilos, tienen que ser 6,1 kilos. Hay una serie de herramientas que venden varios fabricantes, en este caso podría ser Facom mismo. Facom tiene una serie de herramientas, como es esta cazoleta que agarra la parte alta del amortiguador y luego llevan una pequeña pieza para tú conectar a la tuerca una llave dinamométrica, con lo cual le puedes dar el par de apriete que se le tiene que dar. Si esa herramienta no está disponible, pues tenemos el siguiente caso de garantía, que no es garantía tampoco. ¿Qué es eso? Pues bueno, cuando el señor empieza a apretar, generalmente apretan con pistola, ya os lo he dicho, al apretar la pistola, el pistón empieza a girar. Eso es bastante peligroso por varias razones, porque se puede soltar la válvula interior, porque se puede fastidiar la junta tórica de aceite, lleva varias cosas que no son recomendables el hacer girar ese pistón, pero bueno, le pegan con la pistola. ¿Y qué ocurre? Al ver lo que gira, dicen, no, es que esto no hay forma de apretarlo, porque esto gira. ¿Qué hacen? Agarran con unas tenazas, ¡tras!, y agarran el vástago. Al agarrar el vástago y darle a la pistola, se producen unas rayas. Bien. Esas rayas, en el momento en que se montan en el coche, este vástago baja y se quedan aquí. Cuando pillo el primer bache, ¡pum!, entran dentro de la junta y revientan la junta de plástico, con lo cual el gas y el aceite salen fuera. Este amortiguador probablemente venga en garantía y lo que suelen hacer es hundirlo, lo bajan. ¿Lo bajan para qué? Para que no se vea que lo han hundido, para que no se vean las rayas. Si se saca, vais a ver estas rayas en el vástago. Bien, estas rayas que se ven en el vástago son extremadamente importantes porque en algunos casos van a decir, no, eso ya estaba, venía así. O no, eso lo hice cuando lo desmonté. Recordar una cosa siempre, cuando vosotros mordéis una superficie cilíndrica con unas tenazas, si yo lo giro en sentido de apriete, es decir, apretando, al girar me va a generar una bolita de metal en una determinada posición. Lo podéis hacer con cualquier bolígrafo que tengáis. Si lo giráis con los dedos, veréis que la presión se ejerce en un lado. Bien, si yo toco con los deditos, veréis que la bolita está en el sitio de apretar, no en el sitio de desapretar, ¿vale? Bien, acordaros de eso como truco para saber si ha sido al apretar o al desapretar. Pero ya sabéis que el 99,99 periódico puro es al apretar. Y luego la otra opción, no tener rayitas, sino que el tipo aprieta tan fuerte que no se mueve. Bien, si aprieta muy fuerte, con una herramienta de acero, el cromo se lo carga. Y se quedan unas marquitas, como unos dientes aquí, uno aquí, otro aquí, pero por el otro lado tiene las mismas marquitas, es decir, está por los dos lados. Importante tenerlo en cuenta. Bien. Luego tenemos problemas con los mounting kits. Los mounting kits, aquí tenéis una imagen que a mí me encanta, es una de mis favoritas. ¿Por qué? Porque se ve un mounting kit nuevo y un mounting kit viejo. Cuando la gente ve el mounting kit desde arriba, dice, no, pues si está bueno, no, si no tiene grietas, no, pero si está fantástico. Fijaros el tamaño que tienen respecto al otro, fijaros la forma que tiene respecto del otro. Este es elástico, que es el nuevo, es blandito, absorbe todas las vibraciones de la carretera. Este es duro como una piedra. Además, tenemos el cojinete superior desgastado, lo tenéis todo picado aquí, ¿lo veis? Y este está liso. ¿Qué ocurre? Bueno, primero, este amortiguador, cuando yo lo coloque, el amortiguador nuevo, si dejo esa pieza, lo que va a notar el cliente es que cuando sale a rodar, nota como vibraciones en el volante y va a volver diciendo que no se le han balanceado las ruedas, porque le vibra el volante a cierta velocidad. Claro que le vibra. Esto no absorbe nada y los amortiguadores que acaba de poner no solo están nuevos, sino que tienen más presión que los originales. ¿Por qué? Porque si os acordáis, se suele añadir entre un 8 y un 15% más de presión, por tanto son más rígidos para absorber esos gaps que tiene el coche. Claro, al ser más rígidos y ese tope no es elástico, todo eso se transmite al volante. El cliente se va a quejar de que le vibra el volante.
Bien, ese es el primer problema. Y el segundo problema es cuando el cliente sale de curva, debido a este cojinete, el volante no retorna a su posición normal, se queda como a 8 o 10 grados retrasado. Y las ruedas tampoco retornan a estar perfectamente paralelas, sino que se quedan como ladeadas, por tanto el coche se sigue yendo hacia un lado. Bien, todo eso se podría haber evitado si se hubiera cambiado los mountain kits cuando cambia el amortiguador. Es obligatorio cambiarlos juntos. Es una pieza que va en conjunto con el amortiguador. Es una parte de él. Bien, el siguiente elemento sería el Protection Kit. El Protection Kit, dijimos, se compone de el tope de poliuretano expandido, limitador de carrera en extensión, porque es cuando en compresión, porque es cuando se comprime el amortiguador, y luego tenemos el cubrepolvo. El cubrepolvo evita este tipo de cosas que veis aquí. Aquí tenéis el vástago del amortiguador con unos piquitos. Estos piquitos que se ven aquí extraños no es otra cosa que asfalto fresco. Cuando se echa asfalto en la carretera, del nuevo, el asfalto blanquito, ese asfalto contiene fósforo, porque se hace con neumáticos. El fósforo en contacto con el cromo genera una reacción química que se queda como si fuera cemento, durísimo, es como cristal. Bien, cuando estas piezas entran en el pistón, entran en la junta tórica superior aquí arriba, revientan la junta tórica, la cortan como si fuera una cuchilla, por lo tanto se sale todo el gas y el aceite. Esto desde luego no es una garantía, esto es simplemente que el señor se le olvidó cambiar los protection kits y dejó los viejos, con lo cual este vástago estaba en contacto con las inclemencias del tiempo y las cosas que pasaban en la carretera. Bien, muy importante siempre cuando se sustituye una columna, se sustituye los protection kit por nuevos, si no, este tipo de problemas lo vais a tener todos los días. Y otra vez, no es una garantía, es simplemente un mal montaje. Aquí tenéis como un anillo, ¿veis este anillo que se forma en el vástago? Normalmente está a esta altura, por aquí más o menos. Es un anillo circular que puede ser del círculo completo o solamente un cuarto o la mitad. ¿Eso qué es? Acordaros, el poliuretano expandido tiene la capacidad o tiene la función de evitar que el vástago se mueva hacia arriba y hacia abajo de forma loca. Su función es cuando el amortiguador, el muelle se comprime del todo, ese tope ¡pum!, va a hacer tope, con lo cual está fijado al vástago. Hay que moverlo, hay que apretarlo para moverlo. Yo lo puedo mover despacito, pero no rápido, pues se queda bloqueado. Bien, con el tiempo esto se holga y este agujerito que hay aquí se vuelve más grande. Normalmente por aquí no entra el agua, por tanto entra el agua y veis estos canalones que hay a los lados, soltaría el agua, el barro, la sal, ¿por qué no lo dejaría entrar? Pero cuando esto empieza a holgarse por el tiempo, porque se vuelve poroso, por el ozono, por la temperatura, el agua empieza a colarse por aquí. ¿Hasta dónde? Pues hasta más o menos aquí, o un poquito más abajo. Y eso es esto que veis aquí. Se queda ahí depositada, agua, sal, agua y tierra, y empieza a comerse el vástago hasta que lo destroza. Bien. ¿Es una garantía? No, es un fallo de Protection Kit. No se ha cambiado cuando debería de haberse cambiado. Bien, la posición del Protection Kit es también una cosa importante a saber. ¿Dónde se coloca el Protection Kit? Una vez yo ya he montado la columna de suspensión, da igual donde yo lo tenga mientras lo estoy montando. A veces es más cómodo tenerlo abajo, el Protection Kit, mientras estoy montando la columna de suspensión. Cuando ya he terminado de montarla, ese Protection Kit va arriba del todo a 1 centímetro de la parte superior. Y la razón es, si lo pongo en contacto también valdría, pero al estar en contacto permanente iría rozando y se desgastaría por la parte alta. En algunos modelos lleva una plaquita de metal para evitarlo, pero es mejor dejar aproximadamente 4 milímetros, que es más o menos el grosor del dedo pequeño. El grosor del dedo pequeño en la parte alta, eso evitaría que esté todo el tiempo rozando ahí arriba y funcionaría perfectamente. Si lo dejo pegado abajo, como su función es agarrar el vástago, lo que va a ocurrir es cuando salga el cliente, este tope va a estar tocando aquí abajo. Y como no se puede mover rápido y el amortiguador tenderá a moverse rápido en los baches, pues se quedará ahí bloqueado. ¿Y qué va a decir el cliente?
que la suspensión está gripada, que está muy duro, que eso no se puede conducir. ¿Por qué? Porque no está dejando que se mueva el vástago dentro. Está bloqueando el movimiento del vástago. Para eso lo único que tengo que hacer, meto los deditos por el muelle, lo subo con los deditos hasta arriba y se acabó el problema. Ya tengo mi carrera de 4 o 5 centímetros, que es lo que tiene que tener ese coche. Bien. Luego tenemos dos modelos que a veces nos generan algunos problemas. Son los amortiguadores que vienen fabricados de Estados Unidos o los amortiguadores que vienen fabricados de Europa. En Estados Unidos tienen un sistema para evitar gastar mucho dinero en cartón, porque claro, el amortiguador de gas tiende a abrirse, se abre solo. Si yo pongo un amortiguador de gas, tengo que tener la precaución de ponerle un pequeño alambre, como veis aquí, para poder mantener ese amortiguador cerrado. Su función del alambre es mantenerlo cerrado. Cuando yo llego al cliente, le quito el alambre y lo monto. Los americanos, en cambio, no le ponen alambre. Han encontrado una forma de hacerlo que es el mismo sistema, por ejemplo, que utiliza el Volkswagen Passat en los amortiguadores traseros para fijarlos al chasis. Lo único que hacen es lo comprimen a tope y aquí dentro, en la válvula, tienen como un pequeño disco con 4 ranuras. Al yo apretarlo, llega un momento en que giro un poquito con la mano el vástago y oigo clic y se mete dentro de una de esas ranuras. Entonces giro 45 grados y se queda pillado, se queda, ¿cómo se llama? Enganchado, se queda ahí perfecto. Con lo cual ya no sale, porque el disco evita que se escape. Pero para yo poder sacarlo otra vez, ¿qué tengo que hacer? Comprimirlo otra vez un poquito, girarlo 45 grados al sentido opuesto y entonces se sale solo. Bien, como no lo pone, no lo explica en ninguna parte, ¿qué ocurre? Mucha gente recibe el amortiguador y dice, es que está gripado, es que no sale, es que está bloqueado, me habéis dado un amortiguador que está roto. No, solamente apretarlo, girarlo un poquitín con la mano, 45 grados y veréis que sale solo. Es solamente tenerlo en cuenta porque nos ha dado algún problema. Bien. Luego tenemos una avería que es común en aquellas suspensiones que tienen un amortiguador neumático. Quiere decir, una zona de goma que se llena de aire para empujar el chasis hacia arriba. Bien. En el catálogo nosotros tenemos un amortiguador que ya no se fabrica, que se llama Ride Leveler. ¿Vale? Ride Leveler. Ride Leveler tiene aquí una zona de goma y tiene un pequeño pivote, un pequeño tubito por el cual se conectan unas tuberías que van a una válvula que es igual que la de los neumáticos, un pitorrito de estos de neumático. Con lo cual, cuando yo llego a la gasolinera, conecto ahí la válvula de aire, soplo presión dentro y esta parte de aquí se hincha. Se quedaría como lo veis en este lado de aquí. Bien. Se hincha. Al hincharse la presión sube y esto lo empuja, por tanto el amortiguador se abre. ¿Para qué sirve eso? Pues si yo tengo un vehículo que tiene una caravana, que tiene un jet ski, que tiene, yo qué sé, un trolley detrás enganchado y va hundido por la presión, por el peso, ¿qué hago? Pues lo subo hasta que el vehículo va horizontal. Es muy práctico. Este sistema además, el Ride Leveler, en su día venía con una bomba que se llamaba CK12, que se montaba dentro del capó del coche y tenía un botoncito en el panel. Ese era para los sistemas VIP, vamos a llamarle. El cliente no tenía que ir a la gasolinera, simplemente enganchaba el peso y le daba el botoncito y el vehículo subía de la parte de atrás o bajaba. Una sola cosa hay que tener en cuenta con estos sistemas. Tenemos que tener mucho cuidado de siempre mantener como mínimo medio kilo de presión dentro del neumático de la goma. Todos estos sistemas están conectados a un pequeño manómetro que me dice la presión. En el caso de que sean manuales, es decir, de los cuales yo puedo tener control. Si no, simplemente el vehículo es el que mantiene la presión, no me tengo que preocupar si son sistemas autoniveladores. Pero en el caso de estos que se ponen, los ponemos nosotros como una actualización del coche, en este caso tienen un manómetro, siempre más de media atmósfera. ¿Por qué? Porque si yo lo vacío del todo, que se puede, yo le doy al botón, lo vacío del todo, la goma se mete para adentro. Y al meterse para adentro y el amortiguador funcionar normal, es un amortiguador bitubo.
Este amortiguador bitubo hidráulico pues se mueve y se mueve, ¿cómo se llama? Arrugando la goma hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Y aparte el amortiguador va muy caliente, sabéis que llega hasta los 150 grados. Con lo cual, tarde o temprano aparece una grieta como esta. Mientras que si está hinchado, eso no ocurre, porque no toca el vástago, la goma no sufre tanto y dura muchísimo más. Una vez la goma está agrietada ya no sirve para nada, ya lo podemos tirar. Bien. Este es uno de los que tenemos que tener más claros en la cabeza y tenemos que tener más cuidado porque esto es lo que más nos vamos a encontrar como reclamación de los clientes. Llega un amortiguador que pierde aceite o llega un amortiguador que dicen que va muy duro. Bien. Cuando lo examinamos en la mano vemos que un lateral del amortiguador no tiene pintura, está como raspado. ¿Eso qué es? Este amortiguador ha estado trabajando en arco, no recto, sino con forma de arco. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Porque este señor que ha montado este amortiguador tiene un elevador de 2 columnas en el taller, levanta el coche, las ruedas caen colgando, el señor quita la rueda, quita las 2 tuercas del amortiguador, coloca el nuevo y las aprieta con las ruedas colgando. Al apretarlas con las ruedas colgando, el silent block que va aquí, su función es girar como máximo 45 grados. Un silent block no gira más de 45 grados. Bien. Al bajar el vehículo, la rueda torsiona porque tiene un ángulo. Entonces va girando, girando, girando y llega al límite. Ya no puede girar más. Bien. Ahora, ¿qué ocurre? Como no puede girar más, el chasis no baja. Si yo veo el vehículo se queda como levantado de la parte trasera. Normalmente es mucho más evidente en los que son silent block, ¿vale? Los que tienen 2 silent blocks se ve perfectamente. Bien, ¿qué ocurre? Si yo me monto detrás, el silent block está soportando presión, pero no gira más porque no puede girar más de 45 grados. Si sigo metiendo peso, acabaré reventando el silent block, se parte y se sale. Bien. Pero si no llega a partirse, ¿qué ocurre? Se queda en forma de arco. Y como en forma de arco estoy doblándolo por los 2 lados hacia adentro, ¿qué ocurre? Pues esta parte de aquí toca y va rozando hasta que le quito la pintura. Bien. ¿Es una garantía? No. Es simplemente que han apretado el amortiguador con las ruedas colgando. ¿Dónde tendrían que haberlo apretado? Se puede apretar con las ruedas colgando, no hay ningún problema. Pero lo que se debe de hacer es, se mide el amortiguador en el banco de trabajo, se va uno a la ficha técnica y la ficha técnica le dice, este amortiguador trasero, silent block, tiene de centro a centro, antes de apretar, 365 centímetros, 365 milímetros. Lo que hago es comprimo el amortiguador hasta 365 milímetros y con un bolígrafo, un retulador, pinto justo en esta zona de aquí. Con la compresión que me dicen 365 desde aquí hasta aquí. Muy bien. Cuando ya lo he pintado me voy al vehículo. Aprieto este de aquí arriba. Lo aprieto ligeramente, no lo aprieto del todo. Y aprieto este ligeramente, no lo aprieto del todo. Luego le pongo ¿cómo se llama? Un gato hidráulico y empujo el amortiguador hacia arriba. Con el gato, pam, 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 pam. Hasta que llego a la marquita que he hecho de 361 y entonces aprieto aquí y aprieto aquí con el par de apriete que tiene que ser 4,6, 4,8, depende del vehículo. En ese caso queda perfectamente montado. Ya os digo que los amortiguadores silent block, si nos vamos a medir quién los monta bien, bien significa bien montados, como os acabo de explicar, es posible que menos del 1%. El resto los monta al trancazo como puede. Pero para que sepáis por qué ocurre eso. Eso es un fallo de alineación del amortiguador debido a un montaje erróneo. ¿Es una garantía? No, es un montaje erróneo, no se puede montar así. Bien, esto que tenemos aquí es un amortiguador oxidado entero, de arriba abajo. Si este amortiguador tiene un año y medio, menos de 2 años, este amortiguador, ya os digo yo que no es una garantía. Este amortiguador es un amortiguador que ha trabajado debajo del agua salada. Debajo del agua salada. Y diréis, ¿y cómo va a trabajar debajo del agua salada? Muy fácil.
un señor que tiene un club de buceo, por ejemplo. Vive en la costa y tiene un club de buceo. En el caso nuestro, pues la costa este de España, o en el caso de Latinoamérica, cualquier costa donde hagan buceo, clubs de buceo. El señor del furgón lleva el coche hasta el agua para bajar los equipos, porque el barco está allí y es más cerquita. Y pesan mucho, pesan casi 20 kilos cada equipo. Entonces lo mete en el agua. Bien, ¿y qué hace después? ¿Lo limpia? No, señor. Saca el coche y lo parca y fuera, al sol. Y eso lo repite 3 veces al día. Claro, después de un año los amortiguadores están completamente oxidados. También los muelles, también el chasis, está todo igual. Estos amortiguadores no están en garantía. Nosotros hacemos amortiguadores para coche, no para submarino. Si los hiciéramos para submarino tendrían otra forma, pero no son estos. Bien. Estos además veréis que el vástago está oxidado también, porque se le mete el agua por todos los lados. Esto no es una garantía, pero para que lo tengáis en cuenta. Este de aquí es uno curioso. Este de aquí es un amortiguador, os lo he hecho en 3D para que lo vierais mejor. Es un amortiguador que está doblado y partido, o sea, se partió por aquí. Si lo veis parece una V. Luego en el mismo cliente había unos cuantos con el pitorrito doblado, o sea, el pivote que está de anclaje está doblado. Y yo decía, madre mía, ¿esto qué será? Me llegaron los amortiguadores, es una historia muy curiosa. Vendimos 200 amortiguadores y al año vinieron 200 garantías. Y todos eran para una empresa de 4x4. Bien, cuando llegaron las garantías yo dije, no paguéis ninguna, quiero ir a hablar con el señor antes de que paguéis ninguna. Y fui a verle. Se dedicaba a mandar vehículos al Atlas, a África, y hacía excursiones con 5 personas una semana. Lo que hacía él, cargaba los coches hasta arriba, con combustible, con agua, con víveres, y 5 personas en cada coche. Y se iban a dar una vuelta por off-road, no había terreno. Esa foto que tenéis ahí es una foto real, o sea, es por donde iban, vamos. Claro, si el vehículo iba a 60, 70, 80 kilómetros por hora cargado y salía volando, que era normal, porque había desniveles de 1 metro, claro, cuando la rueda caía, la primera rueda tocaba el suelo, ese vehículo que ya pesaba 2 toneladas de por sí, el vehículo solo, cargado hasta los topes, pues pesaría 3 toneladas 200, 3 toneladas 300, a 80 kilómetros por hora, cayendo sobre una rueda a una altura de 1 metro, recibía un impacto a la rueda de 4 toneladas y media, solo la rueda. Claro, ¿qué ocurre? No hay amortiguador que soporte 4 toneladas y media. Nosotros no hacemos amortiguadores para soportar 4 toneladas. Pues ¿qué ocurría? Se doblaban y se partían. Se le montaban otro porque lo tenían, sabían que se iban a partir, así que llevaban de repuesto. Bien, luego mandaron todos en garantía. ¿Qué ocurre? Para solucionar este tipo de problemas se puede solucionar. Yo, de hecho, hablé con ellos y les dije que no les iba a pagar ninguno. Ningún amortiguador iba a salir de Tenneco o de ese caso de Monroe para garantía, pero les iba a dar la solución para que no se les rompieran más. Y lo que hicimos fue poner 2 amortiguadores por eje. Entonces se vende una pieza que es como un triángulo, que tiene un anclaje aquí y 2 tomas en la parte superior para poner los 2 amortiguadores y una toma al coche. Bien, arriba es exactamente igual. ¿Cuál es el problema? Que cuando llegan a carretera deben de quitar uno, porque si no es excesivamente duro. En terreno off-road es perfecto, se desinflan un poquito los neumáticos para absorber ese exceso de dureza y tener un poco más de agarre, pero en carretera hay que quitar uno porque es que no se puede conducir, es excesivamente duro. Pero bueno, ellos se quedaron contentos porque ya no rompieron más. Eso tenerlo en cuenta porque os puede pasar. Luego tenemos otro problema que se ve menos, cada vez menos, porque hay cada vez menos coches con esto que se llaman cartuchos. Un cartucho es un amortiguador que va encerrado en una tubería, ¿vale? Imaginaros una columna McPherson sin el asiento de muelle, es simplemente el tubo que va dentro de la columna del asiento McPherson, ¿vale? Del Strat. Es una columna, es un tubito que tiene el amortiguador como un cartucho, exactamente. Bien, este cartucho se encierra dentro del cuerpo del amortiguador, de la columna, aquí lo veis. Bien,
Por tanto, hay que quitarle esta tuerca que está aquí arriba, se saca esa tuerca y se queda el cartucho libre, por tanto lo puedo sacar. Por lo tanto, primero desmonto el Mountain Kit y luego quito esta tuerca de aquí y saco el cartucho por arriba. En algunos coches, como en el Kadett, se podía hacer por arriba. Si yo tengo la herramienta, pues tardo media hora en cambiarlos, y si no tengo la herramienta, pues 2 horas y media, porque tengo que quitar toda la rueda. Bien. Perfecto. ¿Cómo se sustituye el cartucho? Una vez ya he quitado esta tuerca de aquí, puedo sacar este cartucho. Bien. Al sacar este cartucho, lo primero que hago es añado 50 centímetros cúbicos de aceite, que es como un vaso de agua de aceite dentro del cartucho. ¿Por qué? Porque cuando dentro del cuerpo del cartucho. Cuando meta el cartucho nuevo, lo que quiero es que entre el cuerpo y el cartucho se genere una película de aceite, para que no esté en contacto metal con metal. Además, el metal de fuera se va a refrigerar y eso va a refrigerar el metal de dentro, con lo cual este cartucho va a estar más refrigerado y no va a reventar por temperatura. Y luego lo que hago es la tuerca de arriba la tengo que apretar al par de apriete que debo de apretarlo. Y aquí es donde viene el problema. Para yo poder apretar esa tuerca superior, que es esta que está aquí arriba, necesito tener una herramienta especial, esta herramienta que tenéis aquí. Si el cliente no tiene esa herramienta, utiliza una herramienta muy rústica, utiliza el destornillador más grande, plano que tenga. Lo apoya en la rosca y con el martillo le va dando pom, 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 pom. Lo saca y luego para ponerlo lo usa pero hacia el otro lado, con lo cual la rosca la desmonta a golpes. Bien. Pero ¿cuál es el problema? No es solo ese el problema. El problema es que el par de apriete de arriba es muy específico y es muy alto. Con lo cual, si me quedo corto, ese cartucho va a girar, va a estar libre dentro del cuerpo. Bien, ¿y cómo sé que no ha apretado bien? Aquí lo tenéis. Al girar, la pintura del cartucho desaparece. Tenéis como un anillo aquí. ¿Veis este anillo? Este anillo significa que el cartucho va girando dentro del cuerpo del amortiguador, que no debería de hacerlo, no debería de girar. Y además en la parte de arriba, que es donde toca con el cuerpo, aquí tengo otro anillito sin pintura. Va girando, está suelto. Ese cartucho no estaba bien apretado. Bien. Por tanto, hacía ruido. Y es por eso que el cliente ha venido a quejarse y lo ha quitado. Ha dicho, es que el amortiguador está roto porque suena. Cada vez que acelero hace clonk y cada vez que freno hace clonk. Y va haciendo ruido y está mal, está roto. No, no está roto, simplemente está flojo. No lo apretaron bien. Bien. Pero también puede pasar lo contrario. El señor, después de decirle que no lo apretó bien, coge un destornillador más grande y le da con más fuerza. Y en vez de ponerle 16 kilos, le pone 32. Bien. En ese caso, la parte de arriba del amortiguador la machaca. La machaca. El cartucho queda machacado y cuando yo le quito la presión, esto se abre como si fuera una lata de atún. La tapa de una lata de atún hace ¡pling! Y se abre. Por tanto, todo el aceite, el gas, todo salió por fuera. Bien. ¿Cómo sé que se ha pasado? Bueno, lo veis aquí. En el borde de arriba ha desaparecido la pintura y todo esto está cortado por la presión. En cualquiera de los dos casos es un fallo de montaje por falta de herramientas. No tenía las herramientas adecuadas. Aquí tenéis otro cartucho, pero en este cartucho ha pasado una cosa más rara. Esto es muy raro de ver. Vosotros es probable que no lo veáis nunca, pero alguna vez se ven casos extraños. Este es un cartucho que ha implosionado hacia adentro. ¿Y cómo se puede implosionar un cartucho? Pues se congela. Para congelar un cartucho tengo que bajarlo por debajo de 50 grados bajo cero. Y diréis, madre mía, 50 grados bajo cero, ¿dónde hay 50 grados bajo cero? En el norte de Europa, en Kiruna se da, en Siberia se da, hay varios puntos donde se da. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues en uno de estos casos, un señor se le ocurrió la feliz idea de poner, en vez de aceite, líquido refrigerante, líquido anticongelante, ¿vale? Bien, en vez de echarle aceite. El aceite se congela a menos 50, el líquido se congeló a menos 15. ¿Qué ocurrió? El líquido es agua y el agua llega hasta aquí porque lo acababa de poner esa noche heló muy fuerte en Suecia. ¿Y qué ocurrió? La temperatura bajó mucho, empezó a congelar
Y claro, aquí arriba yo tengo un tapón metálico. No tiene junta, pero es un tapón. Claro, si esto ya está duro, es sólido, esto empieza a crecer de volumen y llega al tapón. Y en el tapón de ahí no pasa, porque está cerrado. ¿Qué ocurre? Como el tapón le cuesta más empujarlo, lo empuja hacia adentro, y revienta el amortiguador y le saca todo el aceite. Esto es un caso real que ha pasado. Nunca jamás de los jamases pongáis líquido refrigerante o agua o nada que no sea aceite. Y da igual el aceite, puede ser aceite quemado, aceite de motor, lo que queráis, pero aceite. Porque el agua tiene un problema y es que por encima de 100 grados se evapora. Y si estoy en altura se evapora mucho antes, porque consigo hacer vapor más pronto. Bien. Si se evapora, ¿y cómo sé que se evapora? Porque la tapadera de arriba, acordaros, esta tuerca no tiene junta. Entonces se sale el vapor por la junta. Se sale el vapor porque no tiene junta. Por lo tanto, el agua empieza a vaciarse y si yo le he puesto líquido refrigerante, lo que queda aquí abajo en el cartucho sería glicol y sales, que es lo que evita que se congele. Bien. El glicol se evaporará y quedarán las sales. Cuando esto quede con salmuera, es decir, poco líquido y muchas sales, sal y metal es lo peor que podéis tener junto. ¿Por qué? Porque la próxima vez que tengáis que cambiar el amortiguador, que llegará, esta parte de aquí se habrá soldado por oxidación con el cartucho, con la carcasa del amortiguador. Por lo tanto, este cliente no podrá cambiar el cartucho, tendrá que cambiar toda la columna entera, todo el extremo de rueda, le va a salir un riñón. Gracias por hacer la gracia de ponerle líquido de freno, líquido refrigerante, perdón. Cuidado con esas historias. Bien, aquí tenéis el tema de los silent blocks que comentábamos antes. Este es un silent block. Acordaros que siempre apretarlo con las ruedas apoyadas o bien con el tamaño comprimido que indican las instrucciones de montaje que están en la web. Y luego tenemos este caso que es un poco más, es diferente. En algunos modelos de coche lo que ocurre es que el silent block tiene un extremo que es un poquito más largo que el otro. Y hay veces en que se equivocan de posición. Y la razón de tener un extremo un poquito más largo que el otro es que tiene que guardar una distancia determinada con algunas piezas del chasis para no tocar, no rozar. Si no se pone bien, ese amortiguador trabaja arqueado. Y llega un momento que por la tensión, aparte de golpear, hacer ruido y hacer otras cosas, acaba sacando el silent block de sitio por la presión. Bien, cuando veáis esto, hay un fallo de montaje, vamos, seguro. Esto no es normal, no puede salirse el silent block. Eso que está empujando hacia un lado. Bien, para terminar, el caso más raro y más curioso, pero que os lo vais a encontrar seguro. Esto es un caso de gente que compra una furgoneta pequeñita para hacer repartos y después de un tiempo dice, voy a vender flores. Y se pone a vender flores con su furgoneta, es su negocio. Empieza a vender flores, flores ocupan mucho, pero pesan muy poco. Bien. Por lo tanto, los amortiguadores están perfectos. Al cabo del tiempo dice, bueno, esto no me da mucho dinero, voy a cambiar de negocio. Y se mete a vender baterías. Baterías de coche. Claro, baterías de coche. Claro, al montar baterías de coche en una furgoneta, después de montar unas poquitas, ya la furgoneta va hundida. ¿Qué ocurre? El hombre dice, yo no puedo circular así porque me va a parar la policía, se van a dar cuenta que voy sobrecargado y no voy a poder hacer mi trabajo. Por lo tanto, voy a un amigo que me ayude. Entonces se va a un taller y el taller le dice, no, no te preocupes, yo te lo arreglo. Te voy a poner más arco en las ballestas, te las voy a reforzar. Con lo cual, cuando tú cargues el vehículo va a quedar horizontal. Vale, perfecto. El hombre le da un poco más de flecha a las ballestas y cuando sale, el furgón sale inclinado, claro, porque no tiene carga. Al cargarlo se queda horizontal y se queda perfecto. El hombre se va feliz. ¿Qué ocurre? Por la mañana carga la furgoneta y a media mañana ya ha hecho el reparto. La aparca en casa. Pues desde que ya ha hecho el reparto hasta el día siguiente, esa furgoneta
se encuentra estirada, es decir, ese amortiguador está completamente estirado porque la ballesta está empujando hacia afuera y lo que mantiene el chasis unido es el amortiguador, por lo tanto está estirado. ¿Cómo me doy cuenta? Pues bueno, me voy a los Silent Block y veo que los Silent Block están en la parte de fuera, están en el borde de fuera, toda la goma está en la parte de atrás. Aquí en el interior, ¿lo veis? Toda la goma está aquí. Aquí casi no queda goma. ¿Por qué? Porque están estirados la mayor parte del tiempo. Lo contrario también es cierto. El señor que se compra una pick-up o una furgoneta y monta un transformador eléctrico dentro. ¿Por qué? Porque quiere dedicarse a hacer fiestas. Y entonces quiere tener su propio transformador y su propia caja de herramientas para dar soporte. Muy bien. Ahora llevo una tonelada aquí permanente todo el tiempo. ¿Qué ocurre? Esos amortiguadores están comprimidos todo el tiempo, están sobrecargados. ¿Qué va a ocurrir? Pues como veis, la goma aquí dentro desaparece. Solo vais a ver goma en la parte de arriba. Entonces, cuando veáis que el Silent Block está asimétrico, que no está en el centro, ahí haya pasado algo. Y generalmente revientan perdiendo aceite. Entonces, si veis eso, cuidado, porque son casos un poco más especiales, especialmente este de aquí. Esto nos lo hemos encontrado algunas veces. Cuidado con eso, porque generalmente es eso, un fallo de un diseño del coche que no ha sido diseñado para hacer eso. Por tanto, al poner los amortiguadores los rompe. Bien, tampoco es una garantía. Muchísimas gracias a todos por haber participado y nos vemos pronto en los siguientes webinars. Muchas gracias a todos.